próxima, ¿eh? Día 24 de diciembre. 24, sí. El 24 de diciembre es Nochebuena. Pero tendremos nuestro culto de Navidad, nuestra reunión de Navidad. Así que no te lo pierdas. Vamos a tener un tiempo hermoso. Este año tenemos la ventaja o la bendición de que nos coincide en 24 y en 31, pero como tenemos la reunión por la mañana no es tanto problema, ¿verdad? Así que no te lo pierdas. El 24 los niños están preparando algo muy especial, el grupo de alabanza también, cafetería también. Así que 24 por la mañana tendremos un culto más cortito, una reunión más cortita, para después marchar corriendo, preparar la comida y demás. Pero no te lo pierdas. Ese día es muy especial. Además, sobre todo especial porque puedes traer amigos, puedes traer familiares, gente que quiera venir a ver a los niños, que quieran venir a experimentar cómo celebramos la Navidad, ¿sí? Recuerdan, Navidad es Jesús. ¿Sí? No hay Navidad sin Jesús. Hay muchas familias que cada año celebran Navidad sin Jesús. Y eso es como, no sé, como irte a un partido del Barça y no esté jugando el Barça en el Camp Nou. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Es como, bueno, vale, estamos allí, pero falta algo, ¿no? Es muy importante que entendamos eso, iglesia. Navidad es Jesús. Y este año vamos a transmitirlo de una forma poderosa. También lo haremos online. Así que no te quedes en casa. Ven el 24 un ratito por la mañana. Y el 31 también tendremos nuestro cierre del año. ¿Sí? Así que voy a pedir que los niños, niñas puedan marchar a su escuela dominical. Y voy a comenzar con una pregunta importante en ese día. ¿Qué se celebró el pasado martes? A ver, alguien que me lo diga, por favor. El pasado martes, ¿qué se celebró? Y que nadie me diga Halloween, por favor. Que también se celebró Halloween. ¿Qué se celebró el pasado martes? La castañada, la castañada también. También es verdad. Es verdad. Venga, Sergio, tú lo sabes. Se le has dicho antes. La reforma, ¿qué reforma? ¿La de la iglesia? Sí, también. También no fue la reforma nuestra del local, pero la reforma protestante. ¿Sí? De Martín Lutero la inició Martín Lutero, continuada con su grupo de seguidores, ¿verdad? Que después la liaron parda. Después ya la liaron. Después ya los luteranos empezaron a hacer muchas cosas y hubieron guerras entre calvinistas, entre católicos, luteranos, una aliada increíble, lamentablemente en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Dios. Como muchas de las guerras que vemos hoy en día. Muchas de las guerras que vemos hoy en día le dan un nombre que no corresponde, ¿verdad? Es como si tú vas a algún sitio y dices, oye, vengo de parte de Johnny. Mentira. Yo no te he dicho que vayas en mi nombre. Y vas a intentar no sé, aprovecharte de un descuento, intentar que te den un favoritismo. Eso es lo que pasa muchas veces con las guerras, ¿verdad? Pero algo muy importante es que el 31 de octubre de 1517, ahora celebramos 506 años de reforma, Martín Lutero tuvo el coraje, tuvo el valor de manifestarse en contra de unos principios incorrectos en la palabra, no en la religión, sino en la palabra, en la que vemos que había una necesidad de cambio, una necesidad de reforma, una necesidad de que algo no estaba bien. ¿Sabes? Muchas veces en la vida, en tu vida y en la mía, necesitamos que hayan cambios, que hayan reformas. Y cuando vemos que hay una necesidad de reforma es porque vemos que algo no está bien, ¿verdad? Por ejemplo, en tu casa. Una casa con ciertos años. Voy a pedir por favor que guarden silencio ahí atrás. Gracias. Una reforma, por ejemplo, en tu casa es importante cuando te das cuenta que hay grietas, que hay, ¿verdad?, situaciones no sé, de peligro quizás, y dices, uy, hay que hacer una reforma. Sí que es verdad que a veces que nos gusta reformar las cositas porque ya nos aburrimos. Vamos a cambiar todos los azulejos de la cocina, ¿verdad? Y sobre todo las mujeres, o yo, que me gusta mucho eso, ¿verdad? Buscamos esos cambios. Vamos a reformar los muebles. Bueno, normalmente es porque nos cansamos de algo, porque vemos que algo es incorrecto. Una reforma en un monumento, en una estatua, vemos que está pasando aquí algo, vamos a hacer una reforma de esa estructura. Pues bien, en la iglesia, como cuerpo de Cristo, en la iglesia como institución también, era necesaria una reforma. Pero yo me pregunto, iglesia, y te lo pregunto, no hace falta que me respondas, pero te pregunto, ¿no crees que es necesaria una reforma en la vida espiritual del creyente? La palabra nos enseña, los apóstoles, principalmente Pablo, a que vivimos constantemente en la necesidad de renovar nuestro interior, renovar nuestra forma de pensar. Piensa en un matrimonio, piensa en tu matrimonio, si estás casado o si lo has estado. Si el amor simplemente se queda en lo que fue al principio, nos estamos perdiendo una cosa hermosa, que es la renovación, ¿verdad?, de nuestro matrimonio. Como cada día o cada semana, cada momento intentas conquistar a tu esposo o a tu esposa. Yo soy un romántico, ya la mayoría lo sabéis, ¿sí? Estoy un poquito triste porque mi mujer no está aquí hoy, está con las mujeres de la iglesia, o muchas de las mujeres en una conferencia. Y no soy de aquellos que dicen, por fin se fue. No, la verdad que no.
Me cuesta vivir sin ella. Cuando ella no está me siento raro, no sé qué hacer. Me pongo a limpiar, me pongo a hacer cosas en casa, me voy a dar un paseo con unos amigos. Pero me cuesta estar sin ella, porque me he acostumbrado a estar con ella. Oye, y eso es bonito. No soy el esposo perfecto, aunque mi esposa sabe que sí. No soy el hombre perfecto, pero sí que me gusta que cada día mi amor por ella o mis sentimientos, mi forma de expresarle cariño, se renueve. Es necesario. Y es algo, te pongo ese ejemplo porque es práctico, ¿verdad? Es fácil. Con tus hijos pasa igual. Imagínate que cuando nace tu hijo o tu hija, automáticamente tú lo agarras y dices, te amo, ¿verdad? Y lo ves ahí lleno de sangre y de cosas raras. Ahí, pero lo agarras ahí y no te importa, le das un beso y quizás si eres la madre, ¿no? Le da el pecho por primera vez y siente esa conexión especial con su hijo. Y después de ese día tan hermoso, ya nunca más le dices te amo, te quiero, ni lo cuidas. ¿Qué pasaría? Ese niño moriría. Y si lo cuidas físicamente, pero no lo alimentas emocionalmente, también moriría emocionalmente. No habría una relación de intimidad contigo. Ahora, todavía seguimos, ¿verdad?, trabajando con esa intimidad, ese amor con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros esposos, esposas, ¿verdad? Para con Dios exactamente igual. Es necesario, iglesia, que vivamos una reforma cada día en nuestro interior para con el Señor. Cuando el cristiano se acostumbra a la vivencia de fe, eso se llama religión. Cuando el cristiano evangélico, pentecostal, protestante, se conforma a lo que ya es, eso se convierte en dogmas, ritos y algo completamente insípido, sin sabor ninguno. Es necesario que tu vida y la mía constantemente esté buscando renovarse, reformarse a aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Yo quiero utilizar hoy, o mi deseo, mejor dicho, es motivarte como cristiano, como cristiana, a que ese cambio pueda verse. A que ese cambio, que la reforma comenzó en el 1517, como decía, hoy podamos aplicarla a través de la palabra y tú y yo, con esas 5 solas tan famosas, las solas que veremos ahora, que fueron las claves principales donde Martín Lutero agrupó las 95 tesis, dice que están preparadas, podemos entender, y la veremos ahora, motivarte para que se puedan ver, para que la gente diga, puedo seguir viendo en ti un cambio. Qué hermoso es cuando alguien te dice, veo un cambio en ti, te veo mejor. Sobre todo nos gusta a nivel físico, ¿verdad? Sobre todo cuando alguien está un poquito más gordito y le dice, oye, he perdido peso, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta? Sí, claro, has perdido como 20 kilos, sí, sí. Y te sientes, ¡buah! ¿Verdad? Como todo el reto que ha sido, toda dificultad de estar a dieta, de hacer ejercicio, da un fruto y es hermoso que se vea. Pero también es hermoso cuando alguien te dice, oye, me encanta porque cada vez que me saludas, me alegras el día, veo una sonrisa en ti, veo un cambio. Si tú miras tu vida atrás, yo por lo menos miro la mía, y miro a 25 años atrás, literalmente, digo, wow, qué tío más feo. Por dentro me refiero, ¿eh? No me gustaba ni yo. Y cuando veo ahora mi vida, aun siendo imperfecto y sabiendo quién soy de verdad, digo, Señor, gracias que tú me sigues cambiando. Tú sigues mejorándome cada día. Llegará un día a la perfección, dice la palabra, cuando estemos allá arriba. Y seremos perfeccionados. Pero ahora estamos en ese proceso a la perfección, ¿verdad? Al perfeccionismo. Y el Señor dice, eso es una reforma en tu vida. Tu carácter y el mío, ¿verdad? Muchas veces manifiesta lo que realmente somos. Yo siempre digo que el que fue mentiroso siempre lucha con la mentira. Siempre hay un porcentaje más de probabilidad de que vuelva a mentir. Aquella persona que consumió drogas siempre se siente más tentado quizás a aquello que añoró, ¿verdad? O aquello que hizo durante muchos años. Aquel que era un ladrón, si en algo va a fallar, posiblemente es, bueno, no, eso no es mío, no soy amigo de lo ajeno, ¿verdad? Eso le pertenece a alguien. Y al final muchas veces volvemos a quienes somos. Hay algunos que luchamos con el carácter, con la mentira. Y vamos en el coche, ¿verdad? Y venimos escuchando ahí, eh, como yo, por ejemplo, ahora que he vuelto a escuchar un poquito Marcos Witt, ¿sí? Quizás porque soy un poco de esa generación y estoy ahí en el coche y estoy escuchando al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti, tú reinas. ¡Fum! Y se te olvida al borde del trono, de la presencia del Señor, y sale tu carácter, o no lo dices quizá, pero por dentro es, ¿verdad? Porque al final luchamos con el día a día. Quienes somos está ahí. Y el Señor sigue transformando, sigue hablando de nuestras vidas. Yo quiero hablarte acerca de esas 5 solas, bien rápido, y cómo podemos aplicarla para que tu vida y la mía vea un cambio, una reforma personal. Ese es el título de la predicación, una reforma personal.
La primera sola que Martín Lutero habló era la sola fide. Fide no es Federación de Iglesia de Dios de España, que también. Fide significa fe. La sola fe. La sola fe lo que declara aquí es que solo teniendo fe en Jesús, tú y yo podemos ser salvos. Lo que estaba Martín Lutero declarando aquí en la palabra, que déjame hacer un paréntesis rápido, Martín Lutero no era evangélico. Martín Lutero no era un pentecostal de Azusa Street, porque eso era mucho más tarde. No, Martín Lutero era un monje agustino. Es más, era un doctor en teología. No era un cualquiera. Martín Lutero era una persona sumamente reconocida aún antes de que hiciera la reforma. Martín Lutero era una persona considerada muy importante, tanto que en un viaje precisamente al Vaticano, en la construcción de la Capilla Sixtina, se dio cuenta de que estaban incumpliendo principios de la palabra. El primero era que si tú ponías tu fe en otra cosa que no fuera Jesús, podías ir al cielo. Por ejemplo, en María, la madre de Jesús. Por ejemplo, en los santos. Y Martín Lutero agarra la palabra y dice, eso no es lo que dice mi Biblia. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra declara que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y que solamente en la fe, a través de él, tú y yo podemos ser salvos. No hay otro camino que nos lleve a su presencia. Sí que es verdad que todos los caminos llevan a Roma, dice el dicho, ¿verdad? Dice el refrán. Y eso tenía que ver con las vías augustas, ¿verdad? Que en casi toda Europa habían vías, literalmente, que se podían conducir hasta Roma. Pero no todos los caminos conducen a Dios. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por él. Iglesia, algo tan sencillo como eso. Martín Lutero vio que necesitaba una reforma. Porque Jesús fue el único hombre que 100% hombre y 100% Dios pudo vivir sin pecado. Y fue quien murió por ti y por mí. María es una mujer muy especial. Yo creo que María, o Miriam, correctamente dicho en hebreo, María, la madre de Jesús, tendría que ser la mejor del momento. Yo lo creo. Porque Dios decidió enviar a su hijo a esa mujer. Por lo tanto, era una mujer que seguro que era maravillosa, casi tan perfecta como tu esposa. Casi. Pero en serio, ahí Dios envió a su hijo, pero María no fue santa. María no fue perfecta. María era una mujer que cometió sus errores y seguramente, seguro, está en la presencia del Señor porque su hijo Jesús le dio acceso a la presencia del Padre. Pero a través de María tú y yo no somos salvos. A través de la iglesia tú y yo no somos salvos. A través del pastor tú y yo no somos salvos, ni a través de tus padres que fueron creyentes tú eres salvo. Ya sabes mi historia. Mis padres aceptaron al Señor en el año 75 por ahí. Y yo nací en el 83. Yo nací en una familia ya cristiana. Mis padres ya eran pastores cuando yo nací. Pero yo fui un sinvergüenza. Y hasta que no le entregué mi vida al Señor de verdad, no vi el cambio en mi vida. Hasta que yo no dije, Señor, necesito transformación en mi corazón. Yo no vine a ser salvo. Yo no podía ser salvo por mis padres. No podía ser salvo porque mis padres eran pastores. Eso no te salva. Y vemos esa reforma que Martín Lutero dice, no es posible que nadie sea salvo a menos que sea a través de Cristo. Vente conmigo al libro del profeta Habacuc, capítulo 2, lo tienes aquí en la pantalla también. Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. No hay obras que tú y yo podamos hacer, no hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos, aunque las obras son buenas, lo que te va a llevar a su presencia es la fe. A mí me encanta esa fórmula matemática que es F más A igual a S. Tú dirás, ¿qué? F más A igual a S. Fe más arrepentimiento es igual a salvación. No hay otra cosa. Tengo fe en Cristo, me arrepiento de mis pecados, por lo tanto soy salvo. Y trabajo para que siempre ocurra eso. Hay un arrepentimiento constante, fe en Jesús, para que pueda seguir siendo salvo, ¿verdad? En mi vida. Muy importante eso. Ahora cortamos ese problema, no te preocupes. Y si tú dirás, vale, Johnny, esa parte ya la conozco. La parte de la fe en la reforma ya la he estudiado, la he leído, la he predicado varias veces. Pero ¿cómo aplico eso en mi vida? ¿Sabes qué me he dado cuenta, iglesia? Que siendo cristiano evangélico, siendo nacidos de nuevo, podemos no tener la fe puesta en quien debemos. Muchas veces, como humanos, ponemos la fe en la economía. Ponemos la fe, y cuidado con esto, ponemos nuestra fe en los médicos,
que Dios ha bendecido con conocimiento, ¿verdad? Y formación, pero dependemos tanto de ellos que se nos olvida que Yahvé Rafa es nuestro sanador. Que realmente es el Señor el que sana nuestras vidas. Que el médico ayuda, que el médico, el Señor le ha dado capacidad para poder darte los medicamentos. Pero mi esposa es médico, la mayoría sabéis. Elena es médico. Ella dice, yo no sano a nadie. Yo no sé sanar a nadie. Ya quisiera sanar a alguien yo. Porque entonces iría al hospital, iría sanando, y no habrían enfermos, se quedaría sin trabajo. Se convertiría... Sí. No, pues están las redes sociales. Lo escucharía. Sí. Sí, ahora sí. Ok, muchas gracias. Esto es lo que pasa cuando hay el directo. Si no fuera directo sería todo perfecto, ¿verdad? Muy bien, Iglesia. Reconecto un poco con la predicación, ¿vale? Si mi esposa tuviese la capacidad de sanar, si un médico tuviera la capacidad de sanar, ¿para qué estudiar? ¿Verdad? Sanaría y ya está. Dios sí que tiene el poder. Por eso se llama Rafa, mi sanador. Pero muchas veces, Iglesia, tú y yo ponemos nuestra fe en eso. Ponemos la fe vuelvo a repetir, en la economía, en la ciencia, que a mí me encanta y es muy necesaria en la vida. Ponemos la fe en un pastor. Ponemos la fe en un culto, en una reunión. Parece que tienes un problema durante años, quizás con tu esposo, con tu esposa, con algo, con una adicción, y esperas que al entrar por esas puertas, simplemente por estar en ese local, ya el problema cambie. Eso es una fe incorrecta. Jesús es quien viene a hacer un cambio radical en tu vida. Jesús es quien sí puede sanar tu vida. Es más, hay testimonios escritos en este libro hermoso que redactan cómo Jesús sanó enfermos. Y además Él dice que en su nombre tú y yo haremos eso y más. Hemos tenido testimonios actuales, ya no solamente en la palabra, actuales en esta iglesia que hemos orado por personas y han sido sanadas. Y yo siempre le digo a una persona lo mismo. ¿Quién te puso el medicamento? ¿Quién diagnosticó que tenías un cáncer? Y me dicen, el médico. Ok, vamos a orar por ti. Y cuando Dios te sane, vuelve al médico y que Él sea el que te quite el medicamento. Que Él sea el que declare que ya está sano. Ay, pero eso no es fe. No, eso es doble fe y doble testimonio. Porque cuando llegues al médico, el médico diga, espérate, si la prueba que te hice la semana pasada había una mancha negra ahí que tenemos que operar y ahora no está. ¿Esto cómo es posible? Y tú le dices, porque la iglesia oró y porque Dios sana y Dios me sanó. Así que por favor certifica que estoy sano. Y el médico dirá suerte, dirá no sé cómo ha sido. Y tú dices, yo sí sé cómo ha sido, porque Dios dice que Él me sana. Hay gente que viene, pastor, yo he dejado de tomarme la medicación porque Dios me ha sanado. Dios no te puso el medicamento, te lo puso el médico, que te lo quite Él. Así que seamos también sabios, ¿ok? En eso. Pero muy importante, iglesia, pon tu fe en aquel cuyo fundamento es sólido, que es Cristo. Cuyo fundamento es Cristo. Pon tu fe en aquello que realmente alimenta tu vida. Pide al Señor, reforma mi forma de pensar, reforma mi manera de actuar. Y cuando venga la carta de embargo, y cuando venga la situación difícil a nivel familiar, yo sepa que mi fe está puesta en ti y no en la economía, que está puesta en ti y no en un médico, que está puesta en ti y no en algo que es volátil, algo que se va. Paga tu multa, paga tu deuda, cree en Dios. Ve al médico, cree en Dios y Dios obrará. Lo segundo que podemos ver en la palabra, y me encanta, es que en las solas que predicaba Martín Lutero y defendía, la segunda es solus o solo Christus. Solo Cristo, está fácil, ¿verdad? Solo Cristo, solo Christus. En esta sola, Martín Lutero predica de que Cristo, ya no solamente la fe en Él, sino como persona, Cristo fue quien pagó el precio. Como decía al principio, solo Cristo pudo hacer eso. ¿Por qué? Primeramente porque era hijo de Dios, porque es hijo de Dios. Porque descendió de los cielos, dice que dejando su trono de gloria, descendió tomando forma de siervo, forma de hombre, a un cuerpo corruptible y decidió pagar un precio altísimo, que es la muerte y muerte de cruz. Cuando aparece y muerte de cruz, está declarando la dureza de su muerte, porque era la peor muerte en ese tiempo, cuando fue escrito en los evangelios o el Nuevo Testamento, que era la peor muerte que había. La crucifixión era posiblemente la peor muerte que existía. Era una tortura. No era te decapito, te quito la cabeza, te pego un tiro. No, era
Te dejo colgado ahí hasta que tu cuerpo mismo no pueda ni respirar ya por estar colgado en la cruz. Y encima te atravieso, y encima te hago daño, y encima te lacero antes. Ese Cristo fue el que murió por ti y por mí. Fue Cristo realmente el que preparó el camino. Hay un pasaje en 1 de Timoteo que me encanta. 1 de Timoteo capítulo 2, lo puedes ver aquí en la pantalla. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Lo decíamos antes, ¿verdad? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mira que me gusta esto cuando dice Jesucristo, hombre. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué añade hombre? Si Jesucristo ya se da por entendido que era hombre. Bueno, para hacerlo claro, no era Jesucristo Dios, no era Jesucristo allá arriba diciendo, ya os salvo yo. No, Él descendió y se convirtió en el camino. Además nos enseñó a cómo caminar. Enseñó a sus discípulos, enseñó a las generaciones que estaban en ese momento y nos lo dejó marcado en la palabra para que tú y yo supiéramos cómo caminar. No hay otra forma, no hay otro mediador. Dice Jesucristo, hombre, el cual se dio a rescate por nosotros. Se entregó. He dicho muchas veces esa frase, pero es verdad que no hay mayor amor, dice la palabra, que el que un amigo dé la vida por otro, ¿verdad? Que una persona dé la vida por otro. Es un amor increíble. Creo de corazón, y lo he dicho muchas veces, que posiblemente muchos lo haríamos. Sobre todo por nuestros hijos, ¿verdad? Quizás por el esposo, la esposa, quizás hasta por un muy, muy buen amigo. Y es fácil decirlo, ¿eh? Plantéatelo por un momento, un segundito, piénsatelo. Que de repente Elena se ponga enferma, Elena mi esposa, y yo tenga que decidir si yo le dono mi corazón, por ejemplo. Lo que implicaría que ella viviría, no sé si eso médicamente se puede hacer bien, o sea, tendremos que ser compatibles, pero bueno, suponte. Claro, yo si me quedo sin corazón, posiblemente muera, ¿verdad? Sí, aquí tenemos otro médico, sí, ¿no? Eric moriría, ¿no? Sin corazón. Yo creo que el cerebro no lo querría, Elena, el mío no lo querría el suyo. Pero el corazón quizás sí, que está fuerte. ¿Lo haría yo? Te digo a ciencia cierta hoy que lo haría. Pero plantéatelo éticamente, moralmente, para mi familia, por ejemplo. Mi madre, mis hermanos. Aman a Elena con locura. O sea, es su cuñada, nuera, vale, como una hija. Pero no es su hija. Implicaría que ella viviría y yo desaparezco. Yo lo podría hacer. Pero, ¿y mi familia? ¿Estaría de acuerdo con eso? Es más, si llega el momento y yo tengo que estar ahí en el quirófano y... Ostras, yo nunca en mi vida jamás he tenido ni siquiera un punto de sutura. Nunca. No sé lo que es estar en un hospital, ingresado, gracias a Dios. Lo único que hago es donar sangre y plasma. No, es lo máximo que me han hecho. O quemarme alguna verruguita, ¿verdad? Pero meterte en el quirófano y decir, mi vida se va a acabar aquí, para que otro viva. Nos lo pensamos, ¿verdad? Algunos que dicen, uff, sí. Vamos a ser honestos, pero espérate. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora viene un delincuente o un pederasta, un violador, y me dice, Johnny, o me das tu corazón o muero. Yo diría, ¿sabes qué? Voy avanzando. Yo dejo yo mi familia, mi futuro, mis hijos, todo lo que tengo, por ti que eres un delincuente, un violador, que eres una persona mala. ¿Yo voy a entregar mi vida? Eso nada, muérete tú. Dice que fue por todos, ¿eh? No hay ningún otro Dios, ningún otro santo, ninguna otra persona que entregara su vida por todos. Hay gente que ha entregado su vida por otros. Hay historias maravillosas. Sobre todo gente que predica el Evangelio en diferentes países difíciles y padres que han entregado su vida por su familia, por sus hijos. Precioso. Y queda ahí en la historia redactado y es hermoso. Pero por todos. Primeramente es imposible. Segundo es inútil. Porque tú dejarías de existir para que otro exista. Cuando Cristo muere, Él deja de existir físicamente para que todos puedan tener vida eterna. No añadirle años a esa vida, sino eterna. Por eso, cuando tú y yo pensamos en esto, tenemos que entender, iglesia, que no se trata de los programas, de las reuniones, o cuánto recibimos de parte
de Dios. Se trata de Él, de la intimidad con Él, la intimidad con el amado, la intimidad en la presencia de Dios. El poder conocer a Cristo y poder predicarlo y poder compartirlo y poder experimentarlo en el día a día. Se trata de Cristo. Por eso solo Cristo predica. No es acerca de otro hombre, no es acerca de un pastor, de una iglesia, ni siquiera de una denominación. Se trata de Cristo y solo de Cristo. Sola fe en quién, en Cristo Jesús. El tercero, y muy importante, y que además se está aprendiendo muchísimo, la sola escritura, la sola palabra. Iglesia, debemos amar la palabra, debemos leer la palabra, debemos comernos la palabra de Dios. Aliméntate de lo que realmente nutre. Creo que todos aquí, la mayoría, si analizamos nuestro día a día, no solamente los jóvenes, también los adultos, perdemos el tiempo alimentándonos de cosas que no es la Escritura. TikTok, Instagram, Facebook, televisión. No estoy diciendo que sean malas, cuidado. Yo tengo Instagram, tengo Facebook, tengo televisión en casa. Pero, ¿qué es lo que realmente nutre mi vida? ¿Qué es lo que realmente alimenta mi corazón? Es más, te voy a dar un ejemplo muy práctico. Hay algunos que han dejado de leer la palabra para escuchar a predicadores que predican de la palabra. Hombres y mujeres de Dios que se preparan y analizan la palabra y oran para dar un mensaje poderoso a su iglesia. Pero tú te alimentas de eso. Tú te alimentas, o yo me alimento, de lo que otros están recibiendo de parte del Señor. En lugar de ir a la materia prima, en lugar de ir directamente a lo que realmente Dios quiere hablar a mi corazón, a mi vida, espero que Dios le hable a otro y me retroalimento. Y se nos ha olvidado que nuestra fe está fundamentada en la palabra, en las Escrituras. Iglesia, léela en el móvil, léela en el iPad, léela en la tablet, pero léela. A mí me gusta escuchar predicaciones. Ayer precisamente, a mediodía, estaba cocinando un poco, como estaba solo, como te decía. Estaba cocinando, que también me da por cocinar cuando estoy solo. Así que estaba cocinando y hay una persona, un predicador que me gusta mucho cómo predica y un hombre que entiendo que es un hombre de Dios. Así que digo, a ver qué tiene publicado. No suelo hacerlo. Muy pocas veces suelo hacer eso. Así que digo, a ver qué tiene publicado. Tiene un podcast, ¿sabes lo que es un podcast? Sí, podcast de esos, que son como una especie de audio activo, ¿verdad? Que tú puedes darle como si fuera una canción, pero en este caso una predicación. Y bendijo mi vida. Estaba escuchándolo y decía, guau, qué poderoso lo que ha dicho, ¿no? Y fundamentado en la palabra y demás. Como estás haciendo tú ahora, alimentándote de la palabra que yo estoy predicando. Pero eso no puede ser el sustento de tu vida. Necesitamos entender que la sola escritura es infalible. Dice la palabra, vamos a leer ahora, que está hecha para algo importante en tu vida. Vente conmigo al siguiente pasaje. Dice, pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo. Pausa. Sola fide, solo Christus. Dice, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Volvemos a los absolutismos. Cristo murió por todos. Dice, y toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto o perfecta, enteramente preparado o preparada para toda buena obra. Tendremos semanas para predicar sobre este pasaje. Es maravilloso lo que te está diciendo el Señor. Diciendo, aquí tienes el manual para el éxito en tu vida. Dice que cuando Pablo le dice a Timoteo, cuando meditas en la palabra, cuando no te apartas de ella, cuando sigues en aquello que aprendiste, tienes la capacidad de ser sabio para salvación. No sabio para chulear delante de los demás. Sabio para decir, cuidado, que tengo un PhD, ¿verdad? Un doctorado en filosofía. No, está diciendo, para que seas sabio para salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y dice, después encima, no solamente eso te va a ayudar a ser salvo, sino que te va a instruir, te va a enseñar, te va a redarguir, te va a corregir. Dice, en justicia, en lo que es justo, en lo que es correcto.
Mucha gente coge esta palabra, que también se refleja en la armadura del cristiano como la espada, y lo que hacemos es pegarle espadazos a la gente. Yo lo hacía, ya sabes. Yo tenía la Biblia en la maleta del cole, siempre. Una maleta de estudio bíblico, el arcoíris. Una Biblia 4 veces más grande que esta. La tenía cada día. No me faltaba el libro de matemática, me faltaba el de filosofía, pero la Biblia siempre estaba dentro. Y yo sacaba la Biblia y de verdad daba, metafóricamente hablando, a mis profesores, a mis compañeros de clase. Usaba la espada, pero como un sanguinario. Entendí que no era sabio eso. Entendí que eso no me llevó, sí, que hubo gente que se convirtió, creo, por miedo, ¿verdad? Hubo gente que entregó su vida al Señor y todavía están en el Señor. Elena es una de ellas. Elena se convirtió, conociéndome en bachillerato como amigos. Entregó su vida al Señor de una forma poderosa, preciosa. Y después le dice, Señor, gracias, porque el espíritu es para ti y el cuerpo para mí, ¿verdad? Yo me la quedo. No, no es así. Pero literalmente, iglesia, ella tuvo un encuentro personal con Dios. Una mujer agnóstica, creyente en la fe, creyente en la ciencia. Lo tenía todo. Una buena familia, una economía estable. En su familia no había ningún problema, no había ningún problema de salud. Una familia normal, correcta, bien. Pero sabía que había un vacío en su corazón. Y un día saqué la Biblia, el primer día de clase saqué la Biblia y discutí con el profesor de filosofía. Y yo llego a casa y le digo, mamá, ¿hay un friki en la clase? Y además yo ese día había vestido de negro entero. Y dice, ¿vestido de negro entero? ¿Que has sacado la Biblia? Y la madre dijo, uy, ten cuidado con ese, que ese será sectario o algo así raro, a ver si... Meses más tarde entregó su vida al Señor, tiempo más tarde me convertí en el favorito de mi suegra. Ahora son 22 años juntos, desde el noviazgo y matrimonio. Iglesia, ¿por qué te digo esto? Porque a pesar de que yo era un bruto, a pesar de que yo sacaba la Biblia y peleaba con cualquiera, y además no era un buen estudiante en ese tiempo, no tenía un buen testimonio, yo predicaba la palabra pero suspendía, lo cual no tenía mucho fruto, hasta que el Señor metió caña y dijo, ¿cómo vas a predicar tú si tú no te comportas como deberías? Y ups. Entonces fue, ¡pah! La propia Biblia, pegaba y me pegaba a mí, pegaba y me pegaba a mí. Pero dice, es útil para instruir, es útil para corregir, para redarguir, para enseñarte, para darte pautas, siempre en justicia. No con tu justicia, sino con la justicia de la palabra. Pero es necesario amarla, es necesario leerla, es necesario dedicarle tiempo. Iglesia, es tu manual. No te alimentes de lo que yo predique, de lo que predique el pastor Carlos. No te alimentes solamente de lo que se predica online. Hay mucha y muy buena enseñanza online. También hay mucha y muy mala. Pero cuando tú conoces la palabra, puedes diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Hace unos días, como dije, alguien me pasó una predicación, la escuché. Lo siento, pero no le dijo nada a ese predicador. Y es muy famoso. No voy a decirlo por si me sigue, que no creo que me siga, pero... ¿En serio? O sea, un desastre de predicación. Dice que 1 hora 20, y dice, ¿de qué ha predicado este hombre? Y gana millones. Y digo, ¿de qué ha predicado? No sé de qué ha predicado, iglesia. ¿Por qué puedo saberlo? Porque conozco la palabra. Porque estaba esperando que trajera algo. Pero la predicación de 20 y tanto, 30 minutos que escuché ayer por la mañana, a mediodía, estaba llena de su palabra. Cosas que conozco, pero que Dios había revelado a ese hombre. Era en plan, wow. Y todavía se me pone la piel de gallina cuando pienso en eso. Digo, wow, Señor, gracias. Porque ese detallito yo no lo había visto. Y tú se lo has revelado a este hombre y yo ahora lo entiendo mejor. Y lo aplico en mi vida y lo practico en mi vida. Iglesia, el manual está escrito para que lo leamos. Si no, monto un mueble de Ikea sin manual, ya verás. Para algo está, hay gente que ha dedicado tiempo a hacer el manual. Y no sobran tornillos, iglesia, no sobran tornillos. Los que vienen son justos. Si te sobran, porque está uno montado. En la palabra es exactamente igual, es tu manual. Si quieres sacar provecho de tu vida, lee la palabra, ama la palabra. Cuarto, sola gratia. La persona que tiene un encuentro personal con Dios entiende que todo lo que somos es fruto de su amor y de su gracia, de su gracia. No hay nada, iglesia, que tú y yo hayamos hecho para merecernos esto. Fue por su amor, fue por su misericordia que Él decidió entregarse, como hemos leído. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Decir, sí, Señor. Pero necesitamos esa reforma en nuestra vida. A diario necesitamos decir, Señor, gracias por lo que tengo. Yo cada vez que entro por mi casa o cuando estoy en el jardín y miro, digo, ¡oh, Señor, gracias por lo que tengo! Gracias que hace 13 años no tenía casi ni para comer. Literalmente, necesitaba que el banco de alimentos de aquí del Buen Samaritano me alimentara. Y gracias porque ahora tengo un techo, una propiedad, tengo el coche, tengo salud. Pero muchas veces se nos olvida, iglesia. Y cuando el Señor nos ha ido bendiciendo a mi esposa y a mí, lo que solemos hacer es siempre, lo primero que hacemos es darle gracias al Señor.
Y le hacemos una oración siempre cuando nos compramos un coche, cuando la casa. Cuando nos compramos la casa hace 5 años, me acuerdo que entramos llorando los dos como 2 niños pequeños. Fuimos muy pentecostales, cogimos aceite, ungimos todos los dinteles de las puertas, ¿verdad? Después tuvimos que limpiar el aceite, pero oramos por la casa. Rompimos todo aquello que habían símbolos rarísimos, que la mujer aquella tenía cosas muy raras en la casa. Y nos abrazamos en el jardín, nos abrazamos llorando de gozo, de alegría. Le pedimos, Señor, ayúdanos a pagarla, ayúdanos, danos la salud para vivir aquí, danos la economía para poder, pero sobre todo, no nos permita que nos olvidemos de cómo hemos llegado aquí y quién nos trajo hasta aquí. Cuando nos compramos el coche exactamente igual, ahí mismo en el garaje, nos sentamos los dos en el coche, llorando otra vez porque somos muy llorones, y Señor, gracias. Y te pedimos que cada vez que me monte en el coche y adelante a alguien porque tiene muchos caballos o lo que sea, que tú me agaches y que yo recuerde que es gracias a ti, que tengo este coche, que tengo esta vicio, que tengo lo que tenga. Señor, gracias. Porque cada mañana cuando me levanto tengo a mi esposa al lado. Gracias porque tengo vida. Gracias porque hay una iglesia a la que puedo pastorear. Gracias porque las puertas están abiertas y una ciudad que puede escuchar tu palabra. Gracias por las redes sociales que pueden escuchar tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Cuando tú y yo somos agradecidos, iglesia, la cosa cambia. La cosa cambia completamente. Mira, hace unos días me preguntó alguien, y hago un paréntesis aquí. Me hizo una pregunta muy interesante, que aparentemente es fácil de responder, pero después cuando lo analiza dice, pues quizás no tan fácil. Me pregunta y me dice, ¿la queja es un pecado? Claro, automáticamente como teólogo me pongo a repasar los pecados bíblicos, ¿verdad? Y le digo, no, realmente la queja no es un pecado. O sea, quejarte de algo no es un pecado, por eso hay hoja de reclamación en los establecimientos, ¿verdad? No es un pecado. Pero hay 2 preguntas importantes. Primero, ¿cuál es la razón o la base, la raíz de tu queja? Y segundo, ¿a qué te lleva esa queja? Si tú te quejas por un derecho tuyo, personal, porque tu vida peligra, tienes todo el derecho a quejarte. Si estás en una cola esperando y alguien se te cuela o al final, perdona, me quejo de que eso no es correcto, ¿no? O ves una injusticia, te puedes quejar. Pero cuando en tu corazón hay quejumbre, y esa palabra existe, creo que sí, y te quejas constantemente, lo primero es averiguar el por qué te estás quejando. ¿Qué falta en tu vida? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué carencia hay? Que estás constantemente quejándote de algo que, porque qué, bueno, y aquello. Y demás, lo peor es que te provoca. Cuando veo que esta persona me dice, exacto, tengo este problema o estos problemas, por lo tanto me quejo de todo, independientemente de que sea con el problema en sí o no, y me está provocando pues frialdad, apatía, me alejo de la gente, me alejo del Señor, porque constantemente me estoy quejando por todo. Ya no hay nada que sea, está bien, bueno, sí, está bien, pero siempre había un pero, ¿verdad? Y yo me planteo y digo, la queja también tiene que ver con la falta de agradecimiento, porque motivos para quejarnos siempre hay. El Señor nos bendijo con la casa. Automáticamente 2 años más tarde sube el IBIS. Señor, me das la casa y ahora encima tengo que pagar más. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Señor, el vecino de al lado se ha comprado otra casa que la ha sido más barata. Pero tienes una casa, tienes un lugar. No, el coche, no, es que no sé quién se ha comprado el coche mejor que el mío. Es que se me ha estropeado el coche, es que tengo que pagar la gasolina. Pues claro, por eso tiene un coche. Es que ha subido la gasolina, señor. Tú también me podrías haber dicho, no te compres el coche porque la gasolina va a subir. En lugar de montar, el Señor, gracias que puedo cargar la gasolina, gracias que a pesar de que está muy cara, bueno, puedo manejarlo. Y si no, pues lo venderé y me compraré una bici. ¿Entiendes? La queja es falta de agradecimiento. Muchas veces queremos ver más allá de lo que el Señor nos está dando y nos impide ver lo que realmente estamos viendo. Hay una frase que me encantó hace muchos años. La había escrita en el salón de un tío mío, allá en Cádiz, que decía, si lloras porque no puedes ver la luz del sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas de la noche. Y dije, ¿qué verdad es? No sé quién lo escribió, pero ¿qué verdad es? Que muchas veces nos preocupamos por lo que está pasando aquí, pero nos damos cuenta de todo lo que tenemos alrededor. Y cuando agradecemos por la salvación tan grande que hemos recibido, Señor, gracias por la salvación que hay en ti. Fíjate lo que dice la palabra en Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no hay nada que tú hayamos hecho para recibir la gloria. Sois salvos por su gracia, por su amor, por el regalo, por el don de Dios. Dice, y esto no es de vosotros, es un regalo que Dios ha dado. Dice, y no por obras, para que no te lo creas. Ah, Señor, yo es que soy bueno, ¿eh? Yo es que hago las cosas bien, yo es que amo y perdono y doy donaciones y dice. Aquí Martín Lutero tiene una deuda fuerte con su fe, porque en ese momento las indulgencias se activaron. Históricamente, hay un libro que tienes que leerte, El triunfo de la fe. Es un libro increíble sobre la Reforma. Y demuestra en ese libro que las indulgencias se crearon para pagar el coste de la Basílica de San Pedro. O sea, la Iglesia católica, la Iglesia madre, y no voy a predicar en contra de la Iglesia católica, porque también creo que hay muchos católicos salvos y gente que ama al Señor, pero como institución crean las indulgencias que es completamente contrarias a la palabra, diciendo que si tú das un dinero, tu familiar puede ir al cielo. Si no, se queda en el invento del purgatorio. ¿Ve? Después se retractó la Iglesia y lo quitó, gracias a Dios. ¿Vale? No sé si tuvieron que hacer reforma ahí para quitarlo, pero lo quitaron. Y si eres un niño, estaba el limbo. Y se crea eso. Entonces la gente, por miedo, sobre todo la gente de economía, daba dinero. Y te encontrabas, por ejemplo, en Roma, a la mafia italiana en la primera fila de la Iglesia Católica dando dinero. Con una mano dando dinero y con la otra la metralleta guardada aquí. Porque entendían que si el delincuente de su hermano o su primo o su familiar que había sido un asesino estaban en el purgatorio, iban cada domingo a soltar pasta, que ese dinero era fruto pues de extorsión y de todo lo demás, para que su familia fuera salvo. Y Martín Lutero dice, ¿cómo es posible que solamente el rico pueda ser salvo? ¿Qué pasa con el pobre? Entonces las indulgencias se crean para levantar unos fondos para pagar literalmente la Basílica de San Pedro. Y le dice aquí, lo siento, pero no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios, por amor a nosotros, ¿verdad? Su gracia, escucha esto, iglesia, su gracia nos dirige a su casa. Su gracia, su perdón, el don de Dios, el regalo de Dios, nos dirige a su presencia. Quédate con esa frase en este día. Su gracia nos dirige a su casa, nos dirige a la intimidad. Y quinto y último punto, soli deo gloria. La gloria sea solamente dada a Dios. ¿Sabes? Las 4 primeras solas, las 4 que hemos leído, la sola fide, solo Christus, sola Scriptura y sola gratia, esas 4 fluyen hacia la gloria de todo ese cuerpo, la gloria de Dios. La fe, Cristo, la Escritura y la palabra nos llevan a que Él sea glorificado. Para que nos demos cuenta que nada de lo que hemos hecho nosotros, ni nuestra fe puesta en Cristo, Cristo y la fe, ni la Escritura, ni la gracia de Dios tienen sentido si Él no va a recibir la gloria. Si al final tú y yo vamos a ser glorificados. Y la quinta sola que predica Martín Lutero, que expone, demuestra que todo lo que hagamos sea para gloria de Dios. El fundamento principal lo vemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Me encanta ese pasaje. Yo creo que aquí Pablo, que era acusado de glotón y bebedor, y luego que dice, ya sea que comáis o bebáis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria del Señor. Eso nos encanta lo evangélico porque nos encanta comer, ¿verdad? Aquí pondría yo, añadiría, y cantar, ¿no? Que son las cositas que más nos gustan. Comer y cantar nos encanta. Cualquier cosa, lo que hagas, hazlo para la gloria del Señor. Piensa en algo que no es común que tú tienes que hacer para la gloria del Señor. Yo te doy unos cuantos ejemplos que yo tengo preparado, claro. Piensa en cosas que tú haces habitualmente que deberías hacerlo para la gloria del Señor. 1, 2, 3, respondo otra vez. Por ejemplo, conducir. Por ejemplo, tratar a tu esposa, a tus hijos. Tu relación íntima sexual. Tu comportamiento con tu jefe o, si eres jefe, con tus trabajadores. Cuando vas de compras. Cuando debates un tema sobre el fútbol, por ejemplo, la política. Dice, cualquier cosa que hagas, hacedlo todo
para su gloria. ¿Aquí alguien que haya discutido alguna vez con su esposa, su esposo? ¿Con alguien? ¿Sí? ¿Puedo levantar más manos, no más pies? ¿Sabes que en la discusión lo que queremos es la gloria? Principalmente, en una discusión lo que queremos es ganar, ¿sí o no? Nadie discute para perder. Es más, cuando proponemos un punto de opinión distinto es porque creemos que es bueno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, no digo ni que sí ni que no por si acaso me da caña luego. Es verdad. Cuando tú discutes un tema con alguien, es porque tú quieres ganar y porque entiendes que tu opinión es correcta. Si no, no la expones. Es así de sencillo. Y eso nos ocurre cada día en un montón de momentos. Hay que poner la lavadora, no hay que ponerla, hay que salir, hay que entrar, hay que ir de un sitio a otro, hay que comprar algo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque crees que tu opinión que vas a dar ahora es mejor que la de tu esposo, tu esposa, tus hijos. Dice todo. Hacedlo para que vosotros no llevéis la gloria, para que se la lleve el Señor. Eso ayuda en un matrimonio, por ejemplo, cuando intentamos escucharnos. Dice, ¿a qué te refieres? No, vale, pensaba que te referías a... Esa frase nos encanta. Perdona, es que pensaba que estabas diciéndome que no sé qué. No, tú estás interpretando, pero yo estaba diciéndote que era verde. Perdona, pensaba que te referías que era azul. No, si te dije verde, verde limón, verde no sé qué, ¿sí? Verde lechuga. Pensaba que era azul, no he visto nunca una lechuga azul. ¿Sí? Pero nos ocurre muchas veces porque opinamos, porque queremos la gloria para nosotros. Hasta cuando aplicamos justicia. He ganado. Eso es gloria. ¿Ve? En el punto de discusión, claro, con tu esposa no se lo dice porque sabe que después cobras. Pero muchas veces en plan, gané. Es gloria. Si dice cualquier cosa, bebas, comas, hagas otra cosa, hazlo para la gloria del Señor. Y eso va a glorificar al Señor siempre, iglesia. Creo que de alguna manera intentamos ayudar al Señor. Hasta cuando predicamos el Evangelio, iglesia. Creo que muchas veces compartimos del Evangelio y creemos que no tiene suficiente poder para transformar una vida. Hay veces que hablamos con alguien de cosas que hacemos en la iglesia y como que lo adornamos un poquito porque parece que no es atractivo lo que hacemos aquí. Quizás no nos gusta el predicador, el pastor, o la alabanza, o el local, o el vocabulario que usamos muchas veces. No sé si te ha pasado alguna vez, pero yo lo hacía antes. Yo decía, bueno, no, en la iglesia, no, está súper guay. Yo decía por dentro, guay, más aburrida que nada. Un chaval con 15, 16 años, en la iglesia es aburrida. Los jóvenes, por ejemplo, ahora vamos a hacer una reforma en el local arriba que va a ser espectacular. Te aseguro que Diego va a decir, yo quiero que mis amigos vengan a ese local. Porque va a estar chulo. Ahora es una sala blanca con 4 muebles rotos por allí. Según un amigo le dice a Diego, oye, Diego, ¿voy a ir contigo algún viernes? Bueno, espérate un par de meses, ¿verdad? A que hagamos la reforma, porque ahora me avergüenza que vengas a mi local. Y me avergüenza quizás el lenguaje que usamos y hasta la ropa que usamos. Así que yo lo adoro. No, la verdad que está súper guay el grupo, pero vamos a hacer una cosa, vamos a quedar cuando vayamos a la playa, que ahí sí que está guay. ¿Verdad? Y como que intentamos ayudar a Dios. No, déjame decir, no hay nada más vergonzoso que la iglesia en la que yo crecí. Lo digo en serio, yo cuando muchas veces me veo aquí arriba y miro y digo, demasiado bien el que he terminado yo. Demasiado bien. Mi iglesia era un cuartucho que literalmente era esto. La música era horrible. El guitarrista sabía tres acordes. Tres acordes. Todas las canciones en la misma tonalidad, mismo ritmo, porque es lo que el hombre sabía. Llamamos rata ratón, llamábamos. Rata ratón, rata ratón, rata ratón, rata ratón. Todas las canciones eran así. Las canciones eran horribles. Canciones horrendas. El Debbie se ríe porque en su iglesia era igual. Sí, en serio, una iglesia tradicional. Era horrible eso. La canción no tiene nada que ver con eso. La letra no era bíblica. La letra decía, qué bueno ser cristiano, qué bueno ser cristiano, qué bueno. Y el coro decía, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todo el domingo, qué bueno ser cristiano, qué bueno. ¿Qué teología, qué Biblia hay ahí? Y la gente bailaba con eso y qué bueno ser cristiano, qué bueno. Y yo cuando miro ahora el grupo de alabanza y los arreglos que se hacen y las canciones y la letra en sí que dice, Señor, llévame a la cruz, es lo correcto, ¿verdad? Si mis oraciones hablan de mí, por favor, perdóname porque yo quiero acercarme a tu presencia. No tiene nada que ver. Yo digo, ¿y cómo es posible que yo aprendiera a adorar en esas canciones? Después había himnos que sí que llenaban mi corazón. Himnos que echamos de menos. Pero eso fue la reforma después. Iglesia, muchas veces nos avergonzamos. Pero ¿sabes qué ocurría en esa iglesia? Que había salvación. Un movimiento precioso que se considera un avivamiento en este país después de que el SIDA, o cuando el SIDA entró en este país. En los años 80, cuando entró pegando fuerte,
de la heroína que vino de Estados Unidos. Nuestra iglesia estaba llena de personas rehabilitadas de la droga. Y yo veía gente transformada, literalmente. Todo, transformada en su carácter, transformada físicamente, transformadas en su comportamiento. Y yo ahora me planteo y digo, Señor, qué poderoso era tu evangelio, porque de verdad que si fuera por nosotros en ese momento, ni nosotros nos quedamos en la iglesia. Pero era su gracia. Y Él se llevaba la gloria. Te aseguro que era motivo suficiente para que se llevara la gloria, porque nosotros no tenemos capacidad ninguna. Cometimos muchos errores. Aprendimos con el error. Muchas veces aprendimos haciendo cosas. Ahora digo, madre mía, ¿cómo pudimos hacer eso? ¿Cómo pudimos dar ese consejo a esa persona? Pero fue su gracia la que permitió que yo me enamorara del Señor. En ese cuartucho de escuela dominical, que era como ese espacio de pequeñito, donde mi madre y otras mujeres enseñaban la palabra. Y cuando yo estaba apartado del Señor y cuando estaban mal, esas palabras retumbaban en mi cabeza. Y cada vez que hacía algo incorrecto, me dolía. Porque el Señor seguía estando ahí. Su gracia seguía estando acompañándome, buscándome. Mis padres orando en la casa y yo haciendo sinvergüenza. Pero cada vez que hacía algo incorrecto me sabía mal. Me sabía sucio, me sentía amargo. Y al final, finalmente pude volver al Señor. Iglesia, pero fue su gracia. Y cuando veo esto digo, a Dios sea solamente. Pero ¿sabes por qué solemos adornar? Y ahora sí que termino con esto. Solemos adornar el mensaje del Evangelio, que ya es poderoso. Lo solemos adornar porque hay tres cosas que no estamos haciendo o acompañando al poder de su palabra. Lo primero es la oración. No oramos. Oramos poco y mal. Hablo generalmente. Sé que hay gente que ora y gente que ora bien. Pero generalmente oramos mal. Por eso cantamos la primera canción hoy con intención. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme por si trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que se trata de ti. O que nada soy sin ti. Iglesia es así. Y cuando no hay oración, no hay riego. Tiramos la semilla, pero no hay agua que fluye. Y cualquier semilla que tú siembres, cualquiera, hasta la de un cactus, y la pongas ahí y no le eches un poquito de agua, no termina terminando. Necesitas la humedad, necesitas la oración, necesitas tus lágrimas. Si estás compartiendo el Evangelio con alguien, ora por esa persona. La oración es la que rompe el yugo, la oración es la que rompe la dureza del corazón de las personas. Pero no vale solamente con la oración. También hay que tener fe. Tienes que orar en fe creyendo que lo que le has predicado puede llegar a germinar, puede llegar a dar fruto. Pero claro, falta lo tercero, que es el testimonio. Tú puedes orar, puedes predicar la palabra con fe creyendo, pero tu comportamiento es contrario a lo que predicas. Tu conducta es contraria a lo que su palabra enseña. Así que tú puedes hablar con un buen amigo y decirle, Dios te ama, Él puede transformar tu vida, ora por Él cada día, pero cuando Él te ve actuando día a día, dices, macho, tú mucho de que Dios me ama, pero tú no amas al prójimo. Mucho de que tenemos que dar y demás, pero te he visto pasar 3 veces por el lado de esa persona en necesidad y te has hecho el loco. Predícame un evangelio que sea activo. Predícame la palabra que yo vea en ti. Así que cuando queremos que la gracia de Dios y la gloria la reciba el Señor, necesitamos entender primeramente que el evangelio es poderoso por sí solo. No ayudes al evangelio. No necesita tu ayuda. Dios no necesita que tú le ayudes para cambiar un corazón. Dios es el primero que dice que está buscando corazones donde habitar. Cuando tú tengas fe, cuando tú ores y tengas un testimonio, la gracia de Dios fluirá. La presencia del Señor fluirá sobre una vida. No hace falta que seas perfecto o perfecta. No hace falta que vengas todos los domingos a la iglesia para que entonces tengas más poder o como si fueran, vengo a recargar las pilas. No, ven a adorar al Señor. Ven a escuchar la palabra, ven a aplicar la palabra en tu vida. Pero cuando salgamos de aquí en unos minutos, todo esto se puede quedar aquí. ¿Y sabes de qué vale? De nada. Ahora, si tú eres capaz de salir afuera y mañana en tu trabajo, con tus relaciones interpersonales, con tu familia, eres capaz de empezar a aplicar la sola fide, la sola escritura, solo Cristo, la sola gratia y soli Deo gloria, entonces esa reforma personal en ti, independientemente que creas o que te guste más lo que hizo Lutero o no, esa reforma que hay en ti, en tu corazón, empezará a dar fruto a 100 por 1. Esta iglesia no se declara luterana, no somos luteranos.
El luteranismo, lamentablemente, tuvo unas desviaciones después. Y hubo un radicalismo y hubieron cosas que fueron incorrectas, al igual que también hicimos los evangélicos y los pentecostales y demás, ¿vale? Pero me refiero, esta base que Martín Lutero habla, esta base que él comparte, está diciendo, si aplicamos eso, es la clave para la vida cristiana. Vente conmigo al último pasaje, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice, ¿ahí lo tenemos? ¿No lo tenemos ahí? Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, el que hable, que sea conforme a la palabra de Dios, y el que ministre conforme al poder de Dios. Me encanta eso. La palabra y el poder de la presencia de Dios. Dice, para que Dios en todo sea glorificado. Para que todo lo que tú y yo hagamos, Dios se glorifique. Solo cuando nos conocemos a nosotros mismos, iglesia, escucha esto. Solo somos sinceros con nuestra realidad humana y entendemos la obra de Cristo en nuestras vidas, solo entonces podemos darle a Él toda la gloria. Cuando sé quién soy, digo, Señor, gracias por quien tú eres en mí y por lo que estás haciendo en mí. Concluyo con esto. Nuestra fe y caminar en Cristo, expresado y detallado en las Escrituras, nos conducen al regalo de su perdón por medio de la gracia. Lo cual nos lleva a una sola conclusión. A Él sea toda la gloria. Soli Deo Gloria. Hagamos, iglesia, que hoy sea el día de nuestra reforma personal. Que amemos a Cristo, la fe, la palabra. Demos gloria a Él y entendamos que es pura gracia lo que hemos recibido. Permitamos que Él transforme nuestro interior y démosle gloria por ello. ¿Vas a permitir que Dios transforme tu interior? Aplícalo en este día. Cada uno tenemos que trabajar cositas. Yo el primero. Hay cosas en mi vida que tengo que decir, Señor, como el mecánico, ¿verdad? Vas al mecánico y te hace un chequeo y dice, uff, este tornillo, esta ventanita, esto no sé qué. Hay veces que llegas con el coche hecho polvo y te dice el mecánico, macho, cambia de coche. Lo bueno es que el Señor te dice, no quiero que cambies tú, quiero mejorarte. Así que el Señor empieza a meterle piezas a tu coche, ¿verdad? Y hace de ti una persona distinta. Mismo hombre, misma mujer, pero mejor. Pero normalmente no llegamos tan mal. Llegamos con alguna pieza un poquito, una rueda pinchada, un poquito ahí, ¿verdad? Un poco quizás de desequilibrio, ¿no? En las ruedas. Y eso dice, pasa por el taller. Yo quiero rectificar algo en ti. Yo quiero mejorar algo en ti. Quiero ampliar caballos, quiero ampliar centímetros cúbicos, no sé, quiero darte algo más. Así que ahí en tu lugar, ora conmigo. Y dile, Señor, yo quiero una reforma personal. Yo quiero que tú reformes en mí lo que tenga que ser transformado. Y sé sincero, sincera contigo mismo, contigo misma. No hay nada que yo sepa que tú necesitas cambiar, Dios lo sabe y tú lo sabes. Dile, Señor, actúa ahora en mi vida. Señor, gracias por tu palabra. Por la bendición, Señor, de poder predicarla un día más abiertamente, tanto en este local como en las redes sociales. Y gracias porque tú nos hablas. Señor, a mí el primero. En la necesidad que tengo, en las necesidades, en las cosas que tengo que cambiar, que tengo que mejorar. Dios, yo quiero darte gloria a ti en este día, porque tú ya has hecho, por lo que has hecho en mi vida, en la vida de mis hermanos y mis hermanas, tanto aquí como los que están en casa viendo la predicación ahora. Pero Señor, no es suficiente, queremos más. Queremos más de ti. Señor, y que esta reforma que generó, Señor, cambios a nivel cultural, musical, artísticos, religioso, por supuesto, en ese año 1517, Señor, sea también una reforma en tu palabra para nuestras vidas hoy en día. Señor, que en esta celebración que hacemos hoy, o que recordamos hoy, te manifiestes con poder en nuestras vidas. Señor, que nuestra fe esté puesta en ti. Que seas tú, Cristo, el centro de nuestra mirada, que tu palabra nos guíe, nos enseñe, y que todo lo que tenemos entendamos que es por pura gracia, puro regalo tuyo. Y entonces, entendiendo todo eso, te daremos a ti toda la gloria, solamente a ti. Gracias por cada persona, Señor, que ha estado en esta sala. Gracias por cada persona que ha escuchado, que escuchará tu palabra en los próximos días a través de las redes sociales. Y te pido, Dios, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, donde quiera que vayamos ahora, pero sobre todo que tu presencia nos acompañe, como tú prometes que haces, que tú no nos dejas ni desamparas. Y te rogamos que tú sigas hablando en nuestro corazón, Señor, que de esta predicación mi hermano y mi hermana que está aquí se lleve lo que tú quieras para ellos, que dejen a un lado las bromas, Señor, las anécdotas,
pero que todo eso nos guíe a amarte a ti más. Señor, tu gracia nos dirige a tu casa. Y te damos gracias por eso, por la intimidad que tenemos contigo y que podemos tener contigo. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas en este día, en tu santo y poderoso nombre, Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor te bendiga grandemente. Que tengas una hermosa semana. Recuerda el miércoles, te esperamos aquí a las 8 para nuestro tiempo de oración, para adoración y para oración e intercesión. Y el sábado te esperamos a las 6 de la tarde, un poquito antes, aquí, 5:30 si puede ser, habrá café y demás, 5:30 aquí, para tener una tarde de ayudanza y un tiempo hermoso en su presencia. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que tengas un buen día.